Entonces a la gente le dice, ¿dónde está la refinería? Yo no veo ninguna refinería. No sean estúpidos. ¿Cómo puede haber una refinería si no se invirtió el total de lo que debía invertirse? ¿Por qué? Porque el gobierno de Moreno lo enterró al proyecto para beneficiar la importación de combustibles, destruyendo la economía del Ecuador. La refinería del Pacífico, para que esté funcionando con la forma en que fue concebida, 300,000 barriles, incluyendo petroquímica, tenía que haber sido fruto de una inversión de 13,000 millones de dólares. 13,000. ¿Cuánto se invirtió? 1,500 millones de dólares. Entonces dejen de ser ignorantes y perversos. Usted en un edificio se manda 3 pisos hacia abajo para parqueos y manda todo el hierro para arriba para hacer el edificio. Y después dice, cerremos esto y hagamos allí un sembrío o una casa, construyamos una casa de un piso. O sea, sería estúpido. Ahí hay una infraestructura en el aplanamiento, que no es una infraestructura hecha en cualquier terreno. Debajo del aplanamiento del terreno hay una estructura armada para que sostenga una infraestructura de refinación y petroquímica. No seas ignorante, Noboa. No seas ignorante. Más allá de la campaña, aprende algo. La vida es la oportunidad de poder aprender, no de ser ignorante y peormente de saber razonar así de una manera tan equivocada. Porque está botando al caño una inversión millonaria que sirve para un proyecto diferente, no para hacer casas de vivienda. Alberto Dajic, que no se acuerda la mano que le dio Correa cuando le dio la amnistía, que no se acuerda, eso no se debe olvidar una persona. Dice lo siguiente en un Twitter que acaba de sacar, porque esto es para reforzar lo que dice el niño que no entiende cómo le entra el agua al coco. Y entonces dice, estoy leyendo el Twitter de Alberto Dajic. La refinería del Pacífico se usó para engañar a los ecuatorianos. O sea, mire qué perversidad, o sea, quisieron construir una refinería para engañar a los ecuatorianos. Se usó para pista de aterrizaje de avionetas narcos. Eso de avionetas narcos fue en el gobierno de Moreno y en el de Lazo, porque abandonaron el proyecto. No fue en el gobierno de Correa. Se usó para pista de aterrizaje de avionetas narcos. Como votaron el proyecto sin guardias y sin nada, pues entonces era una pista de aterrizaje de las avionetas de los narcos. Dice, para colocar paneles solares. Ese fue el proyecto medio en la mitad del periodo de Moreno y que lo concretaron con Lazo. Una estupidez, un proyecto que tiene que ser desarrollado para generar autoabastecimiento energético, pero en la materia de hidrocarburos, no en la materia eléctrica, porque los paneles solares generan energía eléctrica y en una cantidad mínima. Y como autódromo de carreras para competencias de pique. ¿Qué inversión tan rentable, se burla? A ver, y tú dices que eres economista. Tú dices que eres economista. Son los economistas que se gradúan en ciertas universidades de Estados Unidos, que nunca entendieron qué es la economía, que es un proyecto. Entonces vamos a explicarlo por enésima vez, porque esto también lo sigue diciendo Daniel Noboa cuando hace ese show con la mujer que te quiero como tan infinito como lo no sé qué y tan invisible como la refinería del Pacífico. No seas ignorante, Noboa. No seas ignorante. Más allá de la campaña, aprende algo. La vida es la oportunidad de poder aprender, no de ser ignorante y peormente de saber razonar así de una manera tan equivocada. A ver, la refinería, porque hablan de la refinería invisible, esto lo habla Lenin Artier en Ecuavis y todos, han metido ese chip de tanto repetirlo para que la gente diga, sí, no hay refinería. No va a haber refinería de esa manera y les voy a explicar. La refinería del Pacífico, para que esté funcionando con la forma en que fue concebida, 300,000 barriles, incluyendo petroquímica, tenía que haber sido fruto de una inversión de 13,000 millones de dólares. 13,000. ¿Cuánto se invirtió? 1,500 millones de dólares. Entonces dejen de ser ignorantes y perversos. Con 1,500 millones de dólares
no puede haber una refinería, porque la dejaron inconclusa y sin que continúe su construcción. ¿Quién la dejó? Moreno y Lazo. Entonces, este es el tema. Pero los 1.500 millones de dólares, voy a poner este ejemplo, es como que alguien quiera hacer un edificio de 15 pisos en Guayaquil. Y obviamente no puede ir desde la planta baja para arriba. Tiene que cavar hacia adentro para poner la infraestructura de hierro, de soporte, para que pueda soportar ese edificio. Y también los estudios de suelo, los estudios arquitectónicos y etc. cosas. Entonces, si solamente se invirtió, escúchenme esto bien, el 11.5% de la inversión, ¿cómo es que quieren ver las refinerías? ¿Cómo es que quieren ver? Entonces hacen este juego de palabras para confundir a la gente y para que la gente tenga una apreciación equivocada del tema. Entonces a la gente le dice, ¿dónde está la refinería? Yo no veo ninguna refinería. No sean estúpidos. ¿Cómo puede haber una refinería si no se invirtió el total de lo que debía invertirse? ¿Por qué? Porque el gobierno de Moreno lo enterró al proyecto para beneficiar la importación de combustibles, destruyendo la economía del Ecuador, que esto no entiende Dajic. ¿Será que para Dajic es demasiado difícil entender que el Ecuador pierde vendiendo petróleo y comprando combustibles? Porque incluso en las dos operaciones pierde dinero y adicionalmente pierde soberanía energética, autosuficiencia energética. Porque en esa operación hay que incluso contratar buques para llevar el petróleo y para traer los combustibles. ¿Será que es tan difícil entender eso? Que no es rentable. Dice, ¿qué inversión para más rentable? Si hubieran invertido 13.000 millones y al final hubieran dicho, la inversión no es rentable, les creo, pero si acaso se terminó el proyecto, comprando las llantas de un carro, quieren ver el carro. O sea, dejen de ser ignorantes y dejen de ser... Yo no que pensaría que son ignorantes, no creo que lleguen a tal punto, porque eso sería que realmente las universidades por donde pasaron no le entraron a ellos. Pero no esperen que haya el carro si solamente compraron las llantas. Hay una inversión mínima. Entonces, esto tienen que entender el pueblo. A mí no me interesa lo que diga Noboa, lo que diga Dajic, que ha caído en lo peor ya últimamente. A mí no me interesa lo que digan ellos. Me interesa que el pueblo entienda cómo le toman del pelo. Cómo le toman del pelo. Entonces, la gente tiene que entender que allí no puede haber una refinería todavía, porque sencillamente no ha habido la inversión para que se concluya ese proyecto. Y más bien lo grave es que lo dejaron inconcluso. Debajo del aplanamiento del terreno hay una estructura armada para que sostenga una infraestructura de refinación y petroquímica. O sea, como por ejemplo, si usted un edificio, pues le pongo este ejemplo, usted un edificio se manda 3 pisos hacia abajo para parqueos y manda todo el hierro para arriba para hacer el edificio. Y después dice, cerremos esto y hagamos allí un sembrío o una casa, construyamos una casa de un piso. O sea, sería estúpido. Ahí hay una infraestructura en el aplanamiento, que no es una infraestructura hecha en cualquier terreno. No es una cosa que pasó el tractor y ya. Eso no es así. Hay ahí un aplanamiento que cuesta mucho dinero para soportar esa infraestructura. Entonces, si eso no lo entienden, entonces, que un plan de vivienda, si en el Ecuador, que no lo hay, hubiera Contraloría General del Estado, que no la hay, vea, al que ponga una pala encima de ese aplanamiento, debería ir preso, porque está botando al caño una inversión millonaria que sirve para un proyecto diferente, no para hacer casas de vivienda. Pero ese es el tema. Mire la Contraloría que tenemos. Yo prendo los medios de comunicación, me conecto y oigo pavadas todos los días. Hoy en la mañana, la gran discusión de que si camina el concurso del Contralor, que si no camina el concurso del Contralor, que dónde están. Estamos sin Contralor desde el 2017. Estamos 2023. No sean desvergonzados, no tenemos Contralor. Y el que está allí es una persona que entró por la ventana. No tiene nada que hacer allí, como no tuvo nada que hacer Pablo Celi y los que le sucedieron.
Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.